Seguimos en el Observador Santa Fe en un rato más, en la 102.5 del dial. Es un honor tenerlo al doctor Hugo Neffen con nosotros, alergólogo, miembro de Academias Extranjeras sobre asma. Vamos a hablar un poquito sobre estos temas. Entramos en el invierno y está bueno justamente referirse a esto. Doctor, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Al contrario, gracias Germán por invitarme. Y sí, estamos en el invierno. Y Se con esto, retardó un poco la llegada de los fríos, pero ahora llegó desde hace unos 15 días y eso tiene su impacto en la población. Ya vemos que en el hospital de niños está sobresaturada la hospitalización por las enfermedades respiratorias típicas del invierno, fundamentalmente las virales, que son las que llevan a las exacerbaciones de las enfermedades de base, como puede ser el asma bronquial, las bronquiolitis, etcétera, que ocupan los efectores de salud. ¿qué tipo de virus están circulando Y bueno, por esta parte del país? indudablemente la gripe, el virus de la gripe, el sincicial respiratorio, el rinovirus, pero bueno, la de la gripe, indudablemente si uno hace las vacunaciones, uno puede prevenir. Indudablemente hay muchos que dicen, no me vacuno porque me vacuné y tuve gripe, pero bueno, generalmente la tuvo de menor intensidad, con menos síntomas. O sea, no hay duda que las vacunas cubren estos procesos o reducen la gravedad de los mismos. Siempre pasa lo mismo, hay un aumento importante, significativo, sobre todo de internaciones en torno a estas enfermedades. ¿Usted ve que esto va increciendo o no, o se mantiene estable en el transcurso de los años? Siempre las infecciones virales y bacterianas se incrementan en otoño e invierno. Eso es claro. Aquí en Santa Fe, indudablemente que por el medio ambiente que favorece las enfermedades alérgicas respiratorias, el impacto de las infecciones virales y bacterianas es mayor, porque el alérgico es más sensible y indudablemente hace procesos más prolongados o con más sintomatología. No es fácil afirmar que hay más que antes, porque para eso hay que tener datos epidemiológicos. Yo lo que puedo dar son datos epidemiológicos, por ejemplo, del año 2022, por ejemplo, hubo incremento de la mortalidad por asma, por EPOC, y si esto tiene algo que ver con las exacerbaciones. Y sí, tiene que ver, porque con los pacientes que se exacerban y se hospitalizan tienen más riesgos de morir. También con las neumonías, el año pasado hubo un incremento. De este año, lo que conozco son los resultados de la mortalidad por asma, que bajó, afortunadamente bajó bastante, pero todavía no tenemos datos de POC y neumonía. Por lo tanto, este es el momento donde se producen los picos anuales, pero yo no podría decir si hay mucha mayor prevalencia que años anteriores porque los datos no están publicados y acá no tenemos que dar datos que nos parece, sino lo que está... Recién hablábamos de la gripe y la manera de prevenirla a través de la vacunación. ¿La neumonía también? Por supuesto. La neumonía también está indicada en aquellos que tienen enfermedades respiratorias de base, la asma o EPOC, la vacuna de la neumonía está indicada, y en los mayores de 65 años, por supuesto. Ahora está la nueva vacuna de la neumonía, la que se llama Prevenar 20, que esa se aplica una y tiene un tiempo de incremento de las defensas, de validez de su acción mayor, y es una sola dosis. Una sola dosis. Exactamente. Y ni hablar de las personas que han tenido, por ejemplo, neumonía, que van a tener que reforzar justamente esa colocación. Indudablemente, y por lo menos hasta ahora, en el SEMAFE, en los efectores públicos, a los mayores de 65 años, está disponible gratuitamente, y en aquellos que tienen enfermedad de base con certificado del médico tratante también. Doctor, ¿hay una gama importante de vacunas habilitadas para...? Bueno, la de la neumonía ahora la que se recomienda, el que tiene las 20 cepas, por supuesto. Después está la de la gripe, está la del COVID, que los infectólogos lo que dicen es que con el COVID hay que hacer lo mismo que se hace con la gripe, una al año. Y luego hay una vacuna ahora contra el virus sincicial respiratorio, que es para enfermos también que tienen depresión del sistema inmune o que tienen enfermedades de base, pero esa no está incluida aún en el calendario, tiene su costo, y indudablemente, tanto en la vacunación como en las otras medicaciones, es esencial que sean accesibles. Este año
El lema del Día Mundial del Asma, de la Iniciativa Global para el Asma, fue tratamiento inhalados para todos. ¿Y a qué se refiere? A que los pacientes con asma tengan acceso a los tratamientos inhalados preventivos para todos. Y eso hay que diferenciarlo bien, porque lo que uno pretende en enfermedades que se pueden prevenir como el asma es que el paciente pueda tener acceso a los tratamientos preventivos, no solo a un broncodilatador para salir de la crisis, que es lo que habitualmente lleva. Los pacientes no hacen los tratamientos preventivos porque no están bien educados o a veces porque no tienen acceso a la medicación, porque un broncodilatador para salir de la crisis cuesta 20 veces menos que lo que cuesta un preventivo. Claro. Pero claro, hay que pensar que para el sistema de salud, si uno con los preventivos reduce las visitas de emergencia, reduce las hospitalizaciones, reduce la mortalidad, para el sistema de salud es costo efectivo. Que el sistema de salud invierta en prevención para evitar exacerbaciones y los gastos que significa las hospitalizaciones. ¿Qué es el asma? ¿Quién tiene asma? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica que surge de la interacción de la genética y el medio ambiente. Nadie es asmático porque quiere. Uno tiene que tener una predisposición. Hay asmas alérgicos y no alérgicos. Los que empiezan en la infancia son fundamentalmente alérgicos. El asma que empieza en edades adultas, el grado de impacto del factor alérgico es menor en la etiología de ese asma, pero tiene que tener una predisposición genética que les da posibilidad de reaccionar, le das anticuerpos a ese organismo para reaccionar contra los alergenos habituales aquí en Santa Fe. 75% de los pacientes son alérgicos a los ácaros, un 20% a los hongos y un 15% a los pólenes. Luego hay alergia a las mascotas hogareñas, pero lo importante son los alergenos perennes, que son los que condicionan la inflamación de las vías aéreas superiores y las inferiores. Porque lo mismo que te hace estornudar, en el que la inflamación llega a las vías aéreas inferiores, produce asma. Entonces, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica que puede ser alérgica o no alérgica. Se necesita una predisposición para poder reaccionar contra los alergenos. Y luego, bueno, hay asmas en diversos grados de severidad. Asmas leves, moderados y severos. Y ahí los leves y moderados deben estar en manos de los pediatras, los clínicos y los médicos de atención primaria. ¿Cuántos asmáticos hay en Argentina? Los estudios epidemiológicos que hemos hecho digo, porque el diseño, por ejemplo, de asma en adultos en Argentina se hizo acá en el Instituto Nacional de Epidemiología, Emilio Coni, habla de que aproximadamente el 10% de la población tiene asma bronquial. Estamos hablando de 4,5 millones, 5 millones de argentinos. Hay entre neumonólogos y alergólogos 2.500 especialistas a nivel nacional. Quiere decir que la gran mayoría de los pacientes están en manos de los clínicos, de los pediatras y los médicos de atención primaria. Por eso, si nosotros queremos mejorar el manejo del asma, es esencial que se haya una educación de posgrado dirigida a clínicos, pediatras, médicos de atención primaria, para que focalicen sus estrategias de tratamiento en la prevención y no que el paciente solo utilice la medicación a demanda. ¿La gente es consciente de la enfermedad que tiene? ¿Se la trata como corresponde? ¿Se vacuna periódicamente? Interesante pregunta. Se considera que el 50% de los asmas bronquiales no están diagnosticados. O sea, hay subdiagnóstico. Por otra parte, en la pediatría, y esto ha disminuido, pero había un temor de decirle a los padres que su hijo tenía asma, porque el asma produce tensión, produce estrés, angustia, pero ocultarle la problemática no sirve para nada. Lo que sí hay que decirle, tiene asma y ver qué grado de severidad. No es lo mismo el pronóstico de un asma leve, de un moderado o de un severo. Segundo, el asma bronquial, haciendo el tratamiento farmacológico preventivo, estimulando la actividad física aeróbica, que es parte del tratamiento, todo lo contrario de prohibirle el deporte, estimulárselo, mejorando la calidad del aire que se respira en los hogares, evitando el hábito tabáquico en los progenitores y en los familiares. El asma es una enfermedad que se controla, no es una enfermedad que se cura,
prometerle a los pacientes lo que no se va a obtener hace que los pacientes luego recurran a cualquier tipo de estrategia terapéutica, curandero, etc. Entonces, el asma bronquial es una enfermedad que se controla, y si se controla, el paciente con asma puede tener la posibilidad de realizar las tareas escolares, de trabajo o lúdica o recreativa o deportiva que él crea. Es decir, tener una buena calidad de vida como los pacientes que no tienen asma. Ahora, si no se hacen los tratamientos preventivos y el paciente es como tomar aspirina para la muela, toma un broncodilatador cuando tiene la crisis, claro, indudablemente eso le va a afectar la calidad de vida. Vivir en Santa Fe no es la mejor opción para un asmático, ¿no? Bueno, Juan de Garay eligió un lugar donde hay 10 meses al año con un promedio de humedad del 70%. El ambiente no estos días, pero generalmente es cálido. Eso, digamos, es óptimo para el desarrollo de los ácaros, que son los ácaros del polvo doméstico, que se llaman ácaros, o para que lo entendamos bien, dermatofagoides. Dermato es piel, fagoides es comer. Estos bichitos comen la piel que nosotros perdemos, los colchones y las almohadas. Y nosotros en ese caso, en este tema específico, allá por los años fines de los 80 y principios del 90, llevábamos bolsas de aspiradoras a Estados Unidos y ahí hicimos las determinaciones de ácaros en colchones y almohadas de 100 santafesinos. Y ahí está demostrado por los estudios que si un paciente o un chico, un adulto, duerme con más de 100 ácaros por gramo de polvo en la almohada o en el colchón, si está genéticamente predispuesto, se va a sensibilizar. El estudio del año 90 nuestro mostró que en las almohadas santafesinas hay 300 ácaros por gramo de polvo y en los colchones 250. ¿Por qué hay más en la almohada? Probablemente porque la caspa le dé más alimento y por eso haya más ácaros en la cama de los santafesinos. Luego, el otro alergeno importante son los hongos ambientales, por la humedad del ambiente, que nadie es alérgico a la humedad, porque la humedad es agua, pero la humedad favorece el desarrollo de los hongos. Claro, lo que provocan. Entonces, esos dos factores fundamentales son importantes para los santafesinos. No hay duda que hay santafesinos alérgicos a los pólenes, pero menos que en otras partes de Argentina, porque el cinturón polínico que es Mendoza, Córdoba, Bahía Blanca, ahí hay menos humedad y hace que los pólenes vuelen más y estén más en el aire y el paciente los inhale. Porque todos dicen, no, las flores me dan alergia. Las flores las polinizan los insectos, por lo tanto el polen de las flores no produce enfermedades alérgicas generalmente, pero el de las malezas, de las gramíneas, de algunos árboles, eso sí la produce. Doctor, ¿qué recomendación se le puede dar a la gente que nos está escuchando y viendo, sobre todo en esta época del año, ¿no? Para tratar de evitar contraer este tipo de enfermedades? Bueno, acá habría que diferenciar los aspectos. Bueno, ya hemos hablado de la parte infecciosa, la importancia de las prevenciones con las vacunas, la importancia de ventilar los ambientes donde se trabaja. Esto es clave, ¿no? Eso es clave. El cuidado, bueno, está claro, el barbijo. El barbijo que se utilizó en la pandemia disminuyó drásticamente las exacerbaciones por asma y por EPOC, porque estos pacientes se infectaron menos. Claro. Por lo tanto, las medidas de evitación son importantes. En los pacientes alérgicos, que los pacientes se conocen, porque los pacientes alérgicos son enfermedades crónicas, en ellos la recomendación es, si son cuadros leves, manejarse con los clínicos y los pediatras. Si la enfermedad alérgica, tanto a nivel de la vía aérea superior como de los bronquios, afecta su calidad de vida, bueno, concurrir a los especialistas para identificar el factor, y si uno identifica el factor alergénico, uno puede hacer tratamientos específicos de sensibilizantes, por supuesto, acompañado del tratamiento preventivo medicamentoso y de las otras medidas que decíamos, como la actividad física aeróbica, evitar el hábito tabáquico. Y bueno, este año hasta ahora no hemos tenido, pero acá hubo otro factor que influyó en los síntomas respiratorios de los santafesinos, que fueron las quemas de los humedales, donde teníamos ahí contaminación por biomasa importante,
y que si bien no se midió, pero por ejemplo el Servicio de Neumonología del CUYEN lo tiene claro, cómo aumentaron las consultas en la época de las quemas de humedales, y este es un tema que tendríamos que ir viendo si en Santa Fe se puede hacer medición de calidad de aire, fundamentalmente focalizada en esos días, tendiendo a prevenir las reagudizaciones, las Cuando ocurre este tipo de Oh, casos, sí, lo preferible es usar barbijo, por ejemplo, en la población, exactamente, para evitar tener ese contacto. para evitar tener ese contacto. Porque ahí no es un efecto alérgico, ahí es un efecto tóxico irritativo por el incremento de las partículas respirables. Claro, claro. Doctor, una última pregunta, agradeciéndole estos minutos que ha compartido con nosotros. ¿Los centros hospitalarios de Santa Fe están preparados para recibir y para atender todo este tipo de cuestiones en general de las que hemos hablado? Yo diría que yo no tengo conocimiento de todos los SANCOS. Yo hace 10 años que dejé de ser el jefe de la unidad de neumología del Hospital de Niños, pero cómo funciona el Hospital de Niños, el SEMAFE, el CUYEN para el manejo de estos tipos de pacientes, sí, los especialistas están capacitados, y por lo que las informaciones que tengo, los pacientes tienen acceso a los medicamentos. En el caso específico del asma y EPOC, tienen acceso a las medicaciones preventivas que se requieren para controlar estas patologías y que los pacientes tengan una buena calidad de vida. Felicitaciones por ser santafesino destacado. El otro día lo nombraron así en el Consejo Municipal de Santa Fe. Bueno, esa fue una propuesta de Silvina Cian, y a esta altura de la vida es una caricia para seguir luchando en esto, porque indudablemente yo me retiré de la parte pública, sigo en la parte privada y sigo en las organizaciones internacionales de asma y de rinitis, y bueno, seguiremos luchando hasta que el cuerpo aguante. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. El doctor Hugo Neffen con nosotros. Pausa, ya volvemos.